La lepra era muy común en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Para ese entonces una enfermedad incurable, para ese entonces una enfermedad que traía graves consecuencias para todas las personas que no tenían nada, absolutamente nada, con qué remediar ese mal. Nuestro Señor Jesucristo se dirigía directamente hacia la ciudad de Jerusalén. Era el último año de su predicación. Era la última ida que iba a su ciudad, a la ciudad de los reyes, a la ciudad de Jerusalén. Acercó a pasar por Samaria, cerquita de ese lugar, y al llegar a una aldea, antes de entrar le salieron al encuentro 10 leprosos. 10 de ellos eran de su misma nación, 9 de ellos eran de su misma nación, eran judíos. Y uno de ellos era samaritano. Le salieron al encuentro y le empezaron a gritar: Jesús, Maestro, compadécete de nosotros. Hasta esos miserables había llegado la noticia de la bondad y de la misericordia de Dios, que Jesucristo había demostrado su misión divina, había demostrado que Él era Dios, había demostrado su misericordia, y ellos lo sabían, y por eso, seguramente cada uno de ellos, estando lejos, se reunieron para que juntos clamaran al mismo tiempo a Dios, y de esa suerte pudiera Él escucharlos. Eran los leprosos tan caídos en la miseria como no se imaginan, queridos siervos. En el momento en que en una aldea, pueblo o ciudad se descubría a alguien con lepra, este era arrojado de ese lugar y vivía en la más absoluta miseria entre las cavernas, entre los lugares alejados de la gente. Cuando mendigaban el pan era por ley y por obligación, que tenían que llevar una especie de cencerro, una especie de campana, anunciando a los que estaban sanos: va pasando un leproso, va pasando un leproso. Imagínense ustedes el estigma que recibían también estos enfermos. El problema es que nosotros nos estamos imaginando que la lepra solamente les pegaba a los adultos, como fue el caso en esta ocasión que se acercaron al Señor. No, la lepra era tan pegajosa, era tan inmediatamente contagiosa, que les podía pegar a niños, adolescentes, adultos y ancianos. Y cualquiera que tuviera este problema era arrojado sin misericordia de aquellos lugares por el temor que tenían ellos mismos del contagio. Así es que si un leproso tenía el atrevimiento de acercarse a una persona sana, este por ley e impunemente podía tomar piedras y arrojárselas al leproso para que no se acercara a él, no lo fuera a contagiar. Así es que el estado de los leprosos, además de descarnarse, de desfigurarse, de írsele en la vida de la manera más miserable, tenían que sufrir el estigma, el hambre, la desnudez, el abandono, el olvido. No me imagino cuánta miseria había en esas pobres personas. La lepra ha sido siempre una imagen del pecado. El pecado también carcome nuestro interior. Cuando nosotros llegamos a cometer un pecado mortal, se adueña de tal manera de nuestra alma el pecado, que la imposibilita, la mata para toda cosa divina, para todo mérito, para ganarnos el cielo. Además, la lepra y el pecado mortal es como la lepra, porque siendo la persona hermosa tal vez de su rostro, la va desfigurando, se va carcomiendo su carne, de tal suerte que los deja monstruosos. Así hace el pecado mortal también en el alma. Siendo que es hermosa, hecha imagen y semejanza de Dios, viene a convertirse en algo pútrido, en algo verdaderamente espantoso para los ángeles y para Dios. Estos leprosos se juntaron para que vean ustedes qué importante es cuando rezamos nosotros juntos,
cuando clamamos al cielo juntos. Y cuán importante es que cuando usted tenga algún problema, alguna necesidad, se acerque a varias personas. Hijos, vénganse, vamos a rezar, vamos a hablarle a Dios, porque tenemos un problema. Yo le puedo pedir a Dios, soy su madre, pero ustedes, hijos míos, también tienen que ayudarme a pedir. Entonces, no es lo mismo rezar un rosario yo solo, que rezar con toda mi familia. Porque cuando yo rezo el rosario solo, obtengo el mérito de un rosario. Pero cuando yo rezo con mis 4 hijos, con mis 6 hijos, entonces tengo el mérito de 7 rosarios, de 5 rosarios, porque junto con el mío, otros 4 o 5 están rezando junto conmigo. Además, cuando yo estoy solo rezando el Santo Rosario, Dios puede escuchar mi oración, por supuesto. Dios escucha mi oración cuando yo estoy rezando el Santo Rosario. Pero a veces me puedo distraer, pero mis pecados pueden poner unas nubes entre Dios y yo. Pero cuando rezo el rosario con toda mi familia, si me distraigo yo, el Ave María fue dicha muy bien por mi hijo, fue dicha por mi hija, fue dicho por mi esposo, fue dicho muy bien por mi esposa. Así es que el rosario siempre es bien dicho cuando se reza en comunidad, cuando se hacen las oraciones de la mañana juntos, cuando los 2 esposos antes de acostarse rezan. Eso sería fabuloso. No quiere decir que porque usted rece sola o rece solo, no valga su oración. Claro que vale. Pero entre más clamor usted junte, más fácil es que este clamor llegue al cielo y que regrese lleno y cargado de muchos milagros. Donde hay 2 o 3, yo siempre estaré, dijo el Señor. Así es que júntese con otros para rezar, y cuando tenga alguna necesidad, haga, pida que recen junto con usted. Así es que se juntaron estos 10 leprosos y fueron y clamaron a Dios a una sola voz diciendo: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Y qué es lo que hizo el buen Jesús? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Dios, el domingo pasado lo vimos, curó un sordomudo, ¿no? Tomando un poquito de su saliva, lo untó en los oídos y en la lengua del sordomudo, y entonces este quedó curado. Cuando aquel otro que dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme, y estirando nuestro Señor la mano dijo: quiero, sé limpio. O por lo menos resucitó un muerto gritándole: Lázaro, sal fuera. Y con la voz de su fuerza, con la voz de su palabra, con el mandato, salió Lázaro perfectamente curado, resucitado de entre los muertos. Y ahora vienen nuestros 10 leprosos y le claman al Señor, al Hijo de Dios, al mismísimo Dios, y le dicen: Señor, cúranos. Y Él les dice: vayan con los sacerdotes. Los corrió, los desechó, no les puso atención, no los quiso tocar. Sabemos que eso no es verdad. Pero ellos pudieron haberle dicho: Señor, si nosotros hubiéramos sabido que con solo ir con los sacerdotes, que son seres humanos como nosotros, tienen las mismas miserias que nosotros, ellos también se enferman, ellos también caen en pecado, ellos también necesitan clamar a Dios por misericordia. Si nosotros, Señor, hubiéramos sabido que los sacerdotes nos habían de curar, pues hubiéramos ido con ellos, pero venimos contigo. Venimos a pedirte a ti, que eres la fuente de los milagros, la fuente de la bondad, la fuente del poder. ¿Cómo es que nos envías con los sacerdotes? Es verdad, los sacerdotes judíos, como los sacerdotes católicos en la actualidad, estamos sujetos a miserias. También nos enfermamos, también pecamos, también tenemos que llorar nuestros pecados y confesarnos. Tenemos que comulgar y tenemos que luchar día con día contra nuestros defectos y nuestras faltas. ¿Cómo puede usted venir conmigo a que yo le perdone los pecados? Y sin embargo Dios no se retrata. Sin embargo Dios dijo: vayan con los sacerdotes. Dios es el creador de la ley y Dios no puede quebrantar su propia ley. En el libro de Levíticos,
Se mandaba que cualquier enfermo que haya tenido una enfermedad contagiosa, como en este caso, la lepra, y si por alguna razón extraña, no sé, se curaba, entonces tenía que presentarse con los sacerdotes, que eran la ley en ese entonces, para que el sacerdote extendiera un acta en la cual constataba que la persona efectivamente estaba sana y podía regresar a la aldea, podía regresar con los suyos. Jesucristo, amador, cuidador y hacedor de la ley, no podía contradecir esta ley. Aquellos se pudieron ver revelados diciéndole estas razones a Cristo, y sin embargo, su obediencia y su humildad hizo que se produjera el milagro. No le replicaron al Señor, sino que humildemente se dirigieron a buscar a algún sacerdote. Se dirigieron a buscar a un sacerdote, y esta obediencia y esta humildad hizo precisamente que se curaran en el camino. De repente su lepra, se les estaba cayendo la piel, se les estaba cayendo su cuerpo a pedazos, su cara desfigurada, apenas si podían caminar. Y sin embargo, caminando, gracias a su obediencia y a su humildad, quedaron inmediatamente curados por el milagro del Señor. Cuando de repente sus manos empezaron a abrir, su cara se empezó a poner lisita y hermosa. De repente sus carnes empezaron a contraer y a quedar carnes limpias, sanas, lozanas. Los 10 judíos salieron corriendo, pero corriendo, unos a buscar a su esposa, otros a buscar a sus hijos, otros a buscar a sus padres, otros a disfrutar de la nueva salud como personas sanas con sus amigos seguramente. Se les olvidó una cosa. ¿Qué se les olvidó? Agradecer. Agradecer a quien les había hecho ese milagro. Casi nada se les olvidó. Les acababan de salvar la vida. Los acababan de sacar de la miseria. Les quitaron todos los dolores del cuerpo. Les quitaron una muerte afrentosa, les quitaron el estigma, les quitaron todo. Oigan, los hicieron. Es como si los hubieran resucitado. Y se les olvidó lo principal. Se les olvidó lo principal, que era agradecerle a su bienhechor tamaños favores que les había hecho. ¿Qué enseñanza para nosotros? Me voy a detener en la primera y menos importante. Digo, en comparación de la segunda. Señores, vayan con los sacerdotes. ¿Qué dijo María, Nuestra Señora, cuando se había acabado el vino? Hagan todo lo que Él les diga, hablando de su Hijo Jesucristo. ¿Qué se escuchó de aquella nube en la voz del Padre cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado? Este es mi Hijo muy amado, escuchadle. Y los sacerdotes son otros Cristos aquí en la tierra, deben de serlo. Lo son por la imposición de las manos y lo deben de ser por la pureza de su conducta. Dijo Jesucristo: a quien vosotros oyen, a mí me oyen. A quien ustedes reciben, a mí me reciben. Así es que los sacerdotes son enviados por Cristo, embajadores de Cristo. Cuando usted tiene un pecado, ¿es cierto que Dios se lo puede perdonar directamente? Sí. Pero usted nunca va a estar segura o seguro de que Dios la perdonó o lo perdonó si no lo confirma el embajador de Cristo, el sacerdote. Usted cometió un pecado y yo le creo que usted es tan piadoso que en cuanto por desgracia llegó a cometer un pecado, usted se arrepiente de tal manera que le ruega a Dios, le pide a Dios, le llora a Dios para pedirle perdón. No debe de acostarse un buen cristiano sin antes pedirle a Dios en sus oraciones de la noche perdón por las faltas que cometió en el día. Entonces, cuando usted se llega con el sacerdote, seguramente usted ya viene con la consigna a Dios de haberlo perdonado por haber visto su arrepentimiento. Si no lo ha hecho, qué mal. Si no lo ha hecho, qué mal.
Pero si usted ya está arrepentido, llega, ¿y qué hace el sacerdote? Yo te perdono en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En ese momento su lepra tan horrible, tan espantosa y tan horrorosa, si traía un pecado mortal, empieza a desaparecer completamente. Pero el Padre a lo mejor es hasta más pecador que yo. Es posible. Usted no lo sabe. Pero Dios demanda que vaya con el sacerdote para que usted se confiese. Los pecados del sacerdote, la lepra del sacerdote, los defectos del sacerdote, no le quitan su poder para perdonarle a usted sus pecados. Inclusive si usted supiera los pecados del sacerdote, inclusive si fuera el pecador más grande del mundo, el sacerdote, los sacramentos que él haga, los sacramentos que él imparta, la misa que él oficie, la misa será la más pura y la más santa. La absolución que usted reciba le quitará a usted sus pecados. La bendición que él haga cuando usted toque su mano, usted quedará bendito. El sacerdote, si hace las cosas en pecado, se condena más. El sacerdote puede irse al infierno también porque es un ser humano que merece y desmerece. Pero todo lo que brota de sus manos por el sacramento del orden sagrado no se mancha, no está manchado. Si un sacerdote pecador a usted le da la absolución, usted queda absuelto y él comete un pecado más. ¿Sabía usted eso? Que si un sacerdote se atreve a oficiar la Santa Misa, a confesar o a hacer sacramentos en pecado mortal, el sacerdote se condena, pero usted se salva. El sacerdote lo limpia y él se ensucia más. Por eso todo sacerdote debe hacer las cosas en estado de gracia, para que salvando a los otros se salve él también. Pero en caso de que por alguna razón, sería muy raro que algún sacerdote oficiara la misa en pecado mortal o le diera a usted la absolución en pecado mortal, a usted no le afecta absolutamente nada. Sus bendiciones siguen siendo tan hermosas, tan blancas, tan limpias, que si yo le encargo una misa a un sacerdote pecador y le encargo la misa a un sacerdote santo, la misa tiene exactamente el mismo valor. ¿Sabía usted eso? Por eso, cuando usted escucha el sermón de un sacerdote, reciba un consejo del sacerdote, reciba el perdón y la absolución de un sacerdote, usted queda bien absuelto, bien confesado, bien bendecido y escuchando la Santa Misa con todas las gracias que llueven del cielo cuando el sacerdote oficia la Santa Misa. Así es que no cabe decir lo que dicen aquellos paganos, aquellos impíos. ¿Para qué voy a ir con el sacerdote? Yo me confieso directamente con Dios. ¿Para qué voy a ir con el sacerdote? Si como quiera Dios está en todos lados. Porque Dios así lo quiso. Porque Dios así los manda. Vayan con los sacerdotes. Esta es la primera enseñanza. La segunda enseñanza es todavía mucho mejor. Resulta que de los 10 que fueron curados, 9 de ellos ingratamente se fueron. Solamente un extranjero, un publicano, un samaritano, perdón, no era publicano, era un samaritano. Los samaritanos eran odiados por los judíos y los samaritanos odiaban a los judíos. ¿Cuál era la razón? Leemos nosotros en el libro de los Reyes que Samaria fue sitiada y fue conquistada por el rey de Asiria. Una vez habiendo conquistado la ciudad de Samaria, trajo muchos extranjeros de Mesopotamia y poblaron la ciudad llena de extranjeros que se fueron mezclando con sus dioses, con sus falsedades, con su mala doctrina o doctrinas extranjeras, con los pocos judíos que quedaron. De tal suerte que prácticamente los samaritanos, aunque tenían algo de sangre judía, más bien eran extranjeros, advenedizos, eran odiados por los judíos por haber traicionado su propia raza y sangre. Y los samaritanos, por el contrario, teniendo ideas algo paganas, algo contrarias a la verdadera fe en ese entonces, odiaban también a los judíos por presuntuosos. Pero resulta que los coterráneos de nuestro Señor debieron de haberle agradecido mejor. Es judío, nosotros judíos hermanos, gracias por el favor.
Padre, gracias por el favor. Jesucristo, rabino, como le decían otros, rabí, maestro. Le acababan de decir maestro. Gracias. No. Todos los judíos se fueron a sus lugares y no les importó quién les haya hecho el favor. Solamente ese samaritano, ese extranjero, ese que entendían ellos como el pecador, fue el que al momento de verse limpio salió corriendo. No le importó padre, madre, nadie. Salió corriendo y se postró a los pies de nuestro Señor adorándole y le dijo: mil gracias por el favor. Qué horrible, queridos fieles, es la ingratitud. ¿Le duele a Dios la ingratitud? La ingratitud duele entre más una persona ama a otra. Díganmelo, papá, si no. La ingratitud a veces la sentimos y nos duele tanto, sobre todo en el hogar. Cuando los papás dan todo por sus hijos y los hijos no dan nada por los padres. Inclusive cuando los papás les piden un favor que por obediencia y por justicia debieran estar obligados a hacerlo, los hijos le reclaman, los hijos se niegan, los hijos desobedecen abiertamente a sus padres, granjeando con esto un dolor tremendo en el corazón de sus padres. La frase de nuestro Señor habla mucho de la ingratitud. Escuchen lo que dice el Evangelio. Lo dice el mismo Cristo. Pero ¿acaso no fueron 10 los que se curaron? ¿Y los otros 9 dónde están? Y para continuar con esta frase tan adolorida que sale del corazón de Jesús, dice: no ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Se nota un dolor, se nota una tristeza, me puedo imaginar ver el rostro de nuestro Señor ensombrecido un poco por la ingratitud, por la tristeza. Él no necesitaba la gloria de los hombres, pero los hombres sí necesitan darle gloria a Dios, porque de ello depende el que entre en el cielo, y porque Dios se nos lo merece, porque Dios nos creó, porque Dios nos redimió, y porque nos ha dado todo lo que somos y todo lo que tenemos. Dios se merece este agradecimiento. Y cuando Dios, que nos ama tanto, ¿quién nos ama a Dios? Está locamente enamorado de nosotros, tan locamente enamorado de nosotros, que bajó del cielo y se hizo uno como nosotros. Y se hizo pobre como nosotros. Y se hizo débil como nosotros. Tan loco es el amor de Dios por nosotros, que llegó hasta el colmo de ser crucificado por cada uno de nosotros. Y lo volvería a hacer 1000 veces si nosotros lo necesitáramos. Es tan loca y perdidamente enamorado Dios de nosotros. Y lo que quiere un enamorado es que participar, darle todo lo que se pueda al enamorado y ver sus ojitos de agradecimiento y ver esa sonrisa y ver esa emoción. Y nosotros que tanto recibimos de Dios, no le damos más que agrazones, no le damos más que, ¿qué digo yo? Acción de gracias. Díganme ustedes quién rezó sus oraciones ahora en la mañana con verdaderamente acción de gracias. ¿Quién de nosotros verdaderamente al momento de despertar y ver esta hermosa mañana y ver este sol y ver que se puede mover y ver que puede hablar y ver que se puede caminar, se hincó inmediatamente sin necesidad de pensar, tengo que darle gracias a Dios? No, se le doblaron las rodillas y cayó y dijo: gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por el hermano Sol. Gracias, Dios, por mi salud. Gracias, Dios, por mis hijos, por mi esposo y por mi esposa. ¿Quién hizo eso? Espero que ustedes lo hayan hecho. Porque si no lo hicieron, queridos fieles, qué terrible es su ingratitud. No vaya cayendo sobre nosotros aquellas palabras que dice el profeta Isaías. El libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 4, desde que empieza Isaías, el primer reproche que hace Dios a su pueblo de Israel es este. Dice: crié hijos y los engrandecí,
y mis hijos no me reconocieron. Continúa el Señor por Isaías diciendo, un buey reconoce a su amo, y un burro reconoce el pesebre donde se le da de comer. Pero mis hijos no me han conocido, no me han reconocido, me han olvidado. Qué dolor se siente en este reproche de Dios. Qué dolor se siente en su corazón cuando una persona es ingrata con Él. Él tanto que nos ama. Y nosotros tan ingratos que somos para con Él. No pasa lo mismo en casa, queridos papás. Fertilicen, siembren la gratitud, haciéndolo ustedes primero entre sus hijos. Porque mamá, porque papá, tienes que agradecer todo. El esposo tiene que agradecer lo que su esposa hace por él cuando ella le sirve un plato de comida caliente. Porque la esposa tiene que ser agradecida que su esposo se levante tan temprano para ir a trabajar por su familia. Porque la esposa tiene que, al momento de llegar el esposo cansado de trabajar, desvelado, hambriento y cansado, ponerle una sonrisa, así ella haya tenido un mal día. Y decirle gracias por lo que haces por nosotros. Y ese agradecimiento no solamente con palabras, sino con acciones, sirviéndole con cariño, con devoción, con agradecimiento lo que él hace por ellos. Pero el esposo, hombre, el esposo, al llegar y ver a su esposa que está trampeando, que está trabajando, que todo el día no ha parado, que le cuida a sus hijos, también debería de agradecerle. Ojalá que todos los días se dijeran gracias por lo que haces por mí. Pero si no lo dicen con palabras, por lo menos que sus acciones sean de un agradecimiento. No, todos son reproches, todos son malas atenciones. Y no se diga de los hijos para con los padres. Les dieron la vida, les dan de comer a diario, les hacen el quehacer de la casa, y todavía hay hijos que se atreven a reclamarle algo a sus padres. Es que estoy enojado con mi papá porque no me dio cuando yo era chiquita la atención que yo merecía, que tú merecías. Es que estoy enojado con mi mamá porque fue muy dura con nosotros. Estoy enojado con mi papá y no le hablo, estoy sentido con él, porque es muy feo con nosotros, es duro con nosotros. ¿Por qué se fijan solamente en lo que no les dan? ¿Por qué no se fijan en todo lo que les han dado? Les dieron la vida, eso es suficiente. Otra vez lo insisto, y en todos los sermones, hasta el día en que me muera lo voy a insistir. Si sus papás ya les dieron la vida, no les tienen que dar nada más. Y sin embargo, les dieron cuidado, les dieron desvelos, les dieron de comer, les dieron todo. No me salgan con que yo no pedí nacer. Porque el día en que se les acerque la muerte, le van a tener miedo, no la van a querer ahí. Lo peor que un papá puede tener y una madre son hijos ingratos. Que le reclaman por la comida. ¿Por qué? Que le reclaman porque las cosas no están a sus momentos, que no está el uniforme planchado, que no les compran esto y no les compran aquello. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Y no lo puedo entender porque desde los 15 años yo me aparté de mi familia para irme a entregar a Dios en un seminario. Y cuando regreso y veo todo lo que me faltó, que no me arrepiento, lo volvería a hacer, porque todo es para gloria de Dios y para la salvación de mi alma y de muchas almas que dependen de mí. Lo volvería a hacer, volvería a despedazar ese corazón que tanto me ama al momento de despedirme de ella. Lo volvería a hacer, porque vale la pena por lo que lo hice. Pero nos faltó tanto a nosotros, que lo hicimos con amor, lo hicimos por amor y lo volveríamos a hacer por ganarnos el cielo y para ganarle el cielo a ella. Pero ahora que yo veo que ustedes, niños, jóvenes, adolescentes, sí tienen a su madre, conservan a su madre está al pendiente de ustedes, su padre trabaja por ustedes, su padre está con... ¿Por qué no lo aman? ¿Por qué no lo respetan? ¿Por qué no le agradecen? ¿Por qué no están a sus pies besándoselos por todo lo que hacen por ustedes? ¡Qué ingratitud! Si no le tienen gratitud a su madre, ¿tendrán gratitud a Dios?
Si no le agradecen a su Padre lo que hizo por ustedes, ¿le van a agradecer a Dios? Es por eso que tenemos tantos ingratos para con Dios, porque la gratitud empieza en el hogar. Mamás desde chiquitos a sus hijos enséñenles a decir por favor y gracias. No son palabras de educación. No me importa la educación, me importa la gratitud. ¿Entendemos eso? Hijo, dile al Señor que te dio esa moneda, gracias. Educación. Pero si yo le enseño a mi hijo a agradecer todo lo que le dan, no le tengo que decir, Señor, gracias por esta moneda que me dio. Hombre, no le tienen que enseñar educación a sus hijos. Le tienen que enseñar la virtud de la gratitud, porque la gratitud es una virtud. Y la ingratitud es un vicio tan horrible, tan lastimoso para Dios como para las personas con las cuales somos nosotros ingratos. ¿Cuántas lágrimas, papás? ¿Cuántas lágrimas por no enseñarles a sus hijos a ser agradecidos? ¿Cuántas lágrimas por no educar a sus hijos a que lo que se les da cuesta? A que ellos sean ya adolescentes, adultos, sean universitarios, sean ya unas personas hechas y derechas, se lo deben todo a ustedes. Así mal que bien, con tropiezos, con descalabros, con errores, con malas palabras, con errores, lo que ustedes quieran, pero lo sacaron adelante y ellos les deben gratitud. Entre esposos se deben gratitud. Y nosotros como seres humanos le debemos a Dios gratitud, porque Dios no nos ha dado cualquier cosa. Estamos tan acostumbrados a que Dios nos dé y nos dé y nos dé y nos dé, que ya ni siquiera sabemos aquilatar los favores del Señor. Cada cosita que yo tengo es tan valiosa de lo que Dios me ha dado y no lo valoro. ¿Cuánto valen unos aretes de diamantes? Pónganmelo unos 10,000, 15,000 pesos. ¿Ustedes pensarían que unos aretes de diamantes los cambiaran ustedes por su oreja? ¿Verdad que no? He visto gente muy rica que se ha comprado unos trajes de unos 200, 300,000 pesos. Hay trajes de 300,000 pesos. He visto a novias, discúlpenme mujeres, he visto a novias que se compran un vestido de unos 80,000, 90,000, hasta 100,000 pesos, inclusive en esta misma iglesia. Han venido novias con un vestido que van a usar un solo día, de 100,000 pesos. ¿Ustedes se dejarían cortar una mano por ese traje de 250,000 pesos? Es más, ¿ustedes se dejarían cortar este dedo meñique por el vestido de novia de 100,000 pesos? Pregúntele a la novia, oye, te encantó ese vestido, ¿verdad? Cuesta 100,000 pesos, ¿verdad? Estás haciendo rato todo lo que quieras por comprarlo, ¿verdad? Te cortarías, el manual dedo meñique, esta parte del dedo meñique, para tener tu vestido. ¿Qué les va a decir la novia? Jamás. ¿Cuánto vale entonces mi dedo? ¿Cuánto vale mi mano? ¿Cuánto vale mi brazo? ¿Cuánto valen mis ojos, mi vista? ¿Cuánto vale mi lengua? ¿Cuánto vale mi pie? Y no le damos gracias a Dios. Oye, yo estoy hablando de mi simple cuerpo, que se va a ir a los gusanos, que se va a volver a hacer polvo. No estoy hablando de los dones sobrenaturales que Dios nos ha dado, como la gracia santificante, que si se las explico quedarían tan azorados de esta participación de la divinidad de Dios, que se nos doblarían las piernas y caeríamos, levantaríamos las manos al cielo y le dijéramos, Señor, discúlpame, no sabía todo lo que me han dado y todo lo que vale. Oigan, vale tanto nuestro cuerpo que se vende nuestro órgano. Nuestros órganos se venden, los trafican en cientos de miles de pesos. Y estoy hablando de lo más burdo de mi ser, que es mi cuerpo. Ahora imagínense cuánto vale mi alma, cuánto vale mi vida, cuánto vale mi vista, cuánto vale mi voz. Y no le doy gracias a Dios por todos los beneficios que Él me ha concedido. ¿Es posible que alguien se levante en la mañana y no le dé gracias a Dios? Nos va a caer la maldición, la queja de Dios como la de Isaías, que hasta el buey conoce a su dueño y el burro conoce el pesebre, y nosotros no reconocemos los beneficios del Señor.
No les voy a decir que los que no rezaron sus oraciones de la mañana, los que se sentaron a comer sin darle gracias a Dios, son como los animalitos, porque no, señores. Porque el pajarillo de cada mañana trina y lanza sus trinos y alaba a Dios con ello, porque Dios le dio el trino para alabarlo. Y el pájaro canta, le canta a Dios. El cielo tiene sus rayos y con sus rayos bendice al Señor. El viento sopla y su sonido y su frescor alaba al Señor. Nada más nosotros, sus hijos predilectos, los que estamos hechos a su imagen y semejanza, somos ingratos con Dios. ¿Qué acaso no son todos ustedes a los que les he hecho un favor? ¿Por qué uno que otro es el que me da gracias? Lo dice el Señor. Y sus ojitos tristes y su corazón oprimido me lastiman. Porque es verdad, somos unos ingratos para con Dios. Ya no se diga cada uno de ustedes, porque les voy a encargar una pequeña tarea en lo que se acaba la misa. En lo que se acaba la misa, ustedes van a considerar todo por lo que le deberían de dar gracias a Dios. Por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por ese puesto que ahora tienen, por esa salud de la cual ahora gozan. No sé, ustedes quiero que lo que termina la misa, consideren todo lo que Dios les ha dado, cosa por cosa, y si han sido verdaderamente agradecidos con Dios o no. No es suficiente, señores, decir gracias a Dios. No, señores. Eso tiene que brotar del corazón. Tenemos que vivir agradecidos. El que vive agradecido se prepara para nuevos favores. Y el que es un desagradecido, el que es un ingrato, les voy a poner un ejemplo. Voy y paso por un pobrecito y le doy una moneda. Él no por compromiso, sino que cuando ve la moneda se pone muy contento y se levanta y me quiere agarrar la mano y la quiere besar. No, yo se la quito, claro. Gracias, esto me va a ayudar mucho. Voy a comer, no sé. Oigan, se quedan ustedes con el corazón henchido y caminan ustedes, pero alegres porque fue muy agradecido. ¿Qué tal si paso con el pobrecito y le doy una moneda? ¿Esto? ¿Nada más esto? Y la aviento a un lado, mejor no me des nada. ¿Cómo quedan ustedes? ¿Les da ganas de regresar? No, perdóname, voy a sacar 3 monedas porque no te fue suficiente una, y se las da, ¿verdad que no? Así pasa con Dios. Qué agradecido es aquel que levantándose cada mañana, cuando comulga, cuando se confiesa, le agradece a Dios por el tremendo beneficio, cuando come cada día, cuando se viste cada día, cuando camina cada día, le da gracias a Dios. No les estoy pidiendo que a cada rato, gracias Dios mío, sino que vivan con ese sentimiento de agradecimiento a Dios. Es un sentimiento que trae uno de gratitud, es una virtud que se queda en el alma como de gratitud a Dios, reconociendo a Dios. Vamos a hacer eso en lo que queda de misa y vamos a tratar en todo momento de servir a Dios y de serle agradecido. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.